Este vídeo tiene fines formativos y educativos para quien se quiera dedicar a este área, por lo que no me hago responsable del mal uso del conocimiento y herramientas mostradas. Siempre debe existir un consentimiento por ambas partes o realizarlo en un entorno controlado. Hola, mi nombre es Elisa Lises y hoy os voy a dar un curso de seguridad ofensiva. En este vídeo voy a tratar todos los temas que voy a abordar el 12 de septiembre junto con Lauren Mine en su canal de Discord en directo. Y este vídeo lo he pensado hacer para tratar todo el contenido de una forma más concisa y más pautada, puesto que en un directo pues seguramente haya más pausas o lo que sea. Entonces, para poder explicarlo un poco mejor. Bueno, lo primero, presentarme. Mi nombre es Elisa Lises, como he dicho. Llevo unos 8 o 9 meses trabajando como Offensive Security Engineer en Diraptive. Tengo una ingeniería informática, un máster en ciberseguridad. También me gusta el forense, con lo cual hice un experto en peritaje informático. Y bueno, pues tengo dos certificaciones de seguridad ofensiva, que son la CSIO de curso de seguridad ofensiva y el CSCE, que es creación de exploit. Y bueno, pues los temas que voy a tratar son, en primer lugar, quiero destacar que este curso es un curso bastante básico, lo he hecho aposta. Tiene la parte teórica y luego junto a la teoría siempre voy a hacer una práctica más o menos corta en base a lo que crea conveniente para que cualquiera de vosotros pueda seguirlo aunque no tenga ningún conocimiento en el área. Voy a intentar que cualquiera pueda entenderlo. Seguramente os quede en alguna duda o alguna cosa que digáis, bueno, hasta aquí he entendido, pero aquí me he perdido. Bueno, pero mi objetivo es que por lo menos digáis, pues me gusta o no me gusta, o me llama la atención esto, pero esto no me gusta, o cualquier cosa. Entonces yo lo hubiese agradecido en su momento y pienso que os puede resultar útil. Como iba a decir, los temas que voy a tratar, pues en primer lugar voy a hacer una introducción sobre qué es la seguridad ofensiva, cuál es mi trabajo, porque todo el mundo me pregunta, ¿y tú? ¿Tu trabajo en qué consiste? Mucha gente dice seguridad ofensiva o simplemente informática, se piensan que es arreglar un ordenador y no es así. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a tratar ataques y vulnerabilidades comunes, tanto teoría como práctica. Aquí cabe destacar que no he ¿cómo se dice? No he concretado que van a ser ataques web, ¿vale? Porque, bueno, si hablamos de vulnerabilidades o tipos de ataques, puedo hacer un vídeo eternamente largo. Entonces, bueno, he seleccionado un par de ataques web que os van a resultar interesantes, ataques y vulnerabilidades web. Luego voy a tratar el tema de OSINT, que mucha gente no conoce mucho de qué va esto y por qué es útil. Luego voy a hablar un poco sobre reversing, creación de exploit y el buffer overflow. Y bueno, ya os digo que en cada cosa voy a hacer un ejemplo práctico después de la pequeña introducción. Y luego, por último, pues bueno, voy a explicar un poco mi trayectoria y mi experiencia, por si a alguien le puede servir, ya que, bueno, recibo muchas preguntas de gente que me dice que le recomiendo, que qué es lo que he hecho yo, que cómo empecé, que si se puede empezar desde cero, y efectivamente se puede empezar desde cero porque yo he empezado desde cero completamente, ya os lo digo. Entonces, bueno, imposible no es, lleva su esfuerzo, es aprendizaje continuo, pero merece la pena. Y luego nada, os voy a dar una serie de recomendaciones y bueno, he puesto la sección de preguntas, que aquí no la haré porque esto va a ser un vídeo grabado, pero en el directo sí que os dejaré preguntar. Bueno, pues en primer lugar vamos a tratar sobre la introducción a la seguridad ofensiva. Y bueno, pues en este apartado podría tirarme horas y horas hablando, pero voy a intentar reducirlo para que os quede claro unas cuantas cosas que son muy importantes. En primer lugar, voy a hablaros sobre qué es la ciberseguridad ofensiva. Vamos, en llanas palabras, ¿qué es mi trabajo? Yo trabajo en una empresa que su objetivo es la ciberseguridad en todos los aspectos. Tenemos ofensiva, defensiva, regulatoria, cumplimiento de normativa, etcétera, ¿vale? Yo dentro de todo eso estoy en seguridad ofensiva. Vale, ¿en qué consiste mi trabajo? Mi trabajo consiste en que viene un cliente a mi empresa y le dice, mira, quiero que me auditen la seguridad de mi web o de mi aplicación o del wifi o de cualquier activo que él quiera saber la seguridad que tiene. Es decir, auditar es como evaluar el grado de seguridad que tiene un activo. Bueno, en palabras más claras,
es como si fueras un hacker y tienes que encontrar las vulnerabilidades, los fallos de configuración que tiene, lo que está bien configurado o lo que no. Pues si hay información sensible, confidencial, expuesta, cualquier tipo de problema o sensibilidad que pueda ocasionar un riesgo para su empresa. Por así decirlo, es como si fuese hacker, pero con consentimiento. Vale, ahora os voy a explicar. Es muy importante la legalidad y la moralidad de un hacker ético. En una primera instancia necesitas tener consentimiento explícito por parte de ambas partes. Es decir, hay que tener un acuerdo firmado por el cliente en el que indique lo que quiere que auditemos, el alcance que tienes, lo que permite y lo que no permite, etc. Por ejemplo, el cliente puede decirte que quiere que audites su web, pero que no quiere que se vea afectada la disponibilidad de su activo. Es decir, que no hagamos denegación de servicio y dejemos inactivo su web. Vale, y ahora os preguntaréis, ¿y yo cómo me aseguro de que no se caiga? Vale, siempre hay una pequeña cláusula que indica pues unos minutos o un margen de tiempo en el que tú puedes decir, bueno, permito que se pueda caer unos ciertos minutos debido a que pues mi seguridad esté muy débil o que por lo que sea pues haya problemas de conexión o por lo que sea que se caiga. Pero es cierto que tienen un acuerdo en el que indican claramente lo que permiten y lo que no permiten. Luego, por otro lado, está la responsabilidad de la persona o las personas que se encarguen de auditar ese servicio o ese activo. Entonces, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y la repercusión que puede tener dentro del activo. Luego, por otra parte, está la legalidad. Tú tienes que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es decir, tú tienes que saber si vas a ejecutar un exploit o vas a lanzar cualquier herramienta, la repercusión que puede tener y si lo que estás haciendo es legal o no lo es. Es decir, si está dentro de lo que permiten en el acuerdo firmado, no hay problema. Pero si te sales de ello, puedes tener problemas. Luego, la confidencialidad también es muy importante. Tú cuando firmas cuando digo tú, me refiero a tu departamento, es decir, a tu empresa. Hay un acuerdo de confidencialidad de tal forma que tú no puedes exponer, ni hablar, ni contar las debilidades o las fallas o lo que encuentres sensible o cualquier tipo de dato o información que obtengas de esa auditoría, no puedes contarla. Creo que a grandes rasgos es un pequeño resumen de un poco lo que consiste, lo que hay que tener cuidado, etc. Ahora voy a tratar sobre los tipos de auditorías informáticas que hay. Bueno, hay muchísimas. Voy a citar alguna porque os hagáis una idea. Tú puedes auditar la web de cualquier empresa, con consentimiento. Puedes hacer test de intrusión interna o externa, puedes auditar la aplicación de un móvil, puedes hacer una auditoría al wifi, puedes hacer una auditoría al cumplimiento de ciertas normativas. Hay muchísimos tipos de auditorías diferentes. Luego los enfoques también hay diferentes enfoques. Está caja negra, caja gris y caja blanca. ¿Qué quiere decir esto? Caja negra es como si fuera un hacker total, es decir, alguien que no sabe nada de tu empresa y que desde fuera dice, pues voy a atacar a esta web, por lo que sea. Pues eso es como si fuera caja negra, es decir, actuar como si fueras un claro hacker que tú dices, solo tengo acceso a esto y por ahí tiras. Caja gris es cuando, por ejemplo, pues a lo mejor te dan las credenciales de algún usuario que no tenga mucho privilegio o cualquier cosa y quieren saber si desde ese usuario puedas escalar privilegios, ir a sitios a los que en teoría no puedes acceder, consultar información que en teoría no tienes permisos, etcétera, etcétera. O simplemente gris es que sepas más cosas de lo que sabe alguien común del mundo, de la calle, de alguien que no sepa absolutamente nada. Y bueno, pues caja blanca es cuando sabes todo, es decir, imagínate que yo quiero me piden auditar la aplicación móvil de una empresa. Pues caja blanca es cuando yo te doy directamente todo el código fuente, todo. Es cuando tú sabes todo y aún así tienes que validar su seguridad. Para que os hagáis una idea, no sé si me he explicado bien en general, pero quería que tuvierais una idea general en cuanto a un poco el englobe de todo lo que voy a tratar.
Vamos con el primer ataque y vulnerabilidad común web. En este caso, inyección de comandos en el sistema operativo y RCE. RCE es ejecución remota de código. Ambos son una vulnerabilidad en la cual un atacante puede insertar y ejecutar comandos maliciosos de forma remota en un sistema víctima y se llevan a cabo acciones no autorizadas, no permitidas, etc. Por eso son maliciosas. Ambos ataques son algo muy parecido, simplemente tienen una pequeña diferencia que ahora os voy a explicar. La inyección de comandos en el sistema operativo consiste, como he dicho, en que un atacante puede insertar un comando dentro de una entrada no validada y que se lleve a cabo, que se ejecute y se lleve a cabo una determinada acción. Vale, os voy a explicar un ejemplo. Imaginemos que hay una web en la cual tú puedes buscar por nombre de usuario y entonces hay un parámetro que pone nombre de usuario igual a y tú pones el nombre. Ese nombre lo inserta el usuario. ¿Qué pasa si la web no valida? Valida significa que lo que inserta el usuario no tiene ningún carácter que pueda llevar a cabo una acción maliciosa. Suelen ser los símbolos de mayor o igual, que suelen ser script, suelen ser el punto y coma, el ampersand, la raya vertical, la barra vertical, todas esas, ya que suelen ser pues para concatenar comandos, etc. Por ello, cuando cuando tienes que elegir un nombre de usuario, no te suelen permitir elegir estos tipos de caracteres. ¿Qué pasa si la web no valida este tipo de caracteres raros? Pues que se pueden llevar a cabo estos ataques. Imaginemos que pues, un usuario, en vez de poner solo user, que sería el nombre del usuario, pone user, punto y coma, id. id es el comando que se va a ejecutar si funciona esta vulnerabilidad, este ataque. Vale. id es un comando que devuelve información, ahora os enseñaré, sobre el usuario que está ejecutando este comando. Pero vamos, que si esto funciona puedes insertar cualquier comando que va a funcionar. La ejecución remota de código es algo muy similar, simplemente la diferencia está en que en vez de ejecutar solo un comando va a ser un programa entero. Por ejemplo, imaginemos que hay una web en la cual se permite subir un fichero. Imagínate una imagen de perfil de un usuario. Pues si la web no valida si es JPG y PNG, si no tiene doble extensión, etcétera, etcétera, o que el contenido sea malicioso, pues se pueden llevar a cabo estos ataques. Por ejemplo, imaginemos que no lo valida y se puede subir un fichero .php. Podríamos subir este fragmento de código y luego si sabemos dónde se ha subido, es decir, la ruta donde se sube ese fichero, podríamos ejecutar comandos a través del comando, en este caso le hemos llamado cmd. Ahora os voy a explicar, os voy a mostrar un ejemplo de este tipo de ataques, os voy a enseñar el de Command Injection y de forma práctica para que podáis verlo más con vuestros propios ojos. Bueno, pues ahora vamos a llevar a cabo el ejercicio práctico para que veáis un ejemplo más aclaratorio. Vamos a utilizar para ello la aplicación web llamada BWAP, que es muy potente y os recomiendo muchísimo para practicar, ya que tiene un montón de ataques diferentes y además le puedes cambiar la dificultad de dicho ataque, con lo cual se aprende muchísimo. Además vamos a utilizar la herramienta Bursuit, que os recomiendo muchísimo para auditorías web. Tiene su versión de pago, la cual es más potente aún, pero simplemente con la gratis es la leche. Bueno, pues intercepta las peticiones en tiempo real, se pueden modificar, se pueden llevar a cabo ataques de fuzzing, de fuerza bruta, de todo. Bueno, pues en este caso vamos a practicar abriendo esta aplicación web a través de esta herramienta para poder interceptar las peticiones y poder ver lo que está pasando por debajo. En primer momento, pues nos logueamos dentro de la aplicación, como vamos a ver a continuación, para poder acceder pues, a lo que es el contenido de la aplicación web. Aquí a la izquierda podemos ver toda la cantidad de ataques que se pueden probar, que es bestial, y arriba a la derecha podéis elegir la dificultad del ataque. En este caso lo voy a elegir bajo para hacer una pequeña demo que todo el mundo pueda seguir. Bueno, pues en este caso hemos seleccionado la inyección de comandos del sistema operativo, la que os acabo de explicar.
en la cual vemos que ejecuta un DNS lookup de un determinado sitio web y vamos a ver lo que está pasando por debajo. Cuando pulsamos en el botón vemos que nos responde dentro de la aplicación web y además podemos ver en Burp Suite la petición y la respuesta del servidor que hemos recibido. Como podemos ver, en este caso el parámetro que es vulnerable o que vamos a ver que es vulnerable es target, es decir, el sistema víctima. Vemos a la derecha, como estoy seleccionando, lo que devuelve la aplicación web y a la izquierda lo que inserta el usuario. En este caso vamos a probar si se puede ejecutar un comando como por ejemplo punto y coma id y vemos que efectivamente nos ha contestado. En este caso somos www.data, que es un usuario con pocos privilegios normalmente, pero que no se debería de poder hacer. Aquí vemos la respuesta por parte del servidor. Esto no se debería de poder hacer y está ocurriendo porque el sistema no está validando la entrada del usuario. Ahora estamos probando con el ampersand porque podría estar validando determinados caracteres y otros no, pero como vemos también es vulnerable. Se pueden llevar a cabo un montón de pruebas, como por ejemplo pues borrar directamente el objetivo que estábamos probando y probar con la raya vertical y efectivamente también funciona. Como podemos ver, a la izquierda os muestro lo que está interceptando nuestra herramienta. Además, Burp Suite tiene una opción muy interesante que es el repeater, que vamos a ver a continuación. Esto es muy útil para poder modificarlo en tiempo real, a la vez como si lo estuviésemos haciendo en la web, pero es muy cómodo. En este caso hemos ejecutado el comando whoami, que es como quién soy, o sea, sé quién es el usuario. Antes el ID, pues simplemente también muestra los grupos un poco más, pero vamos, es un comando similar. Aquí a la izquierda vamos a ver la respuesta como estábamos viendo, pero a través de la respuesta que nos ha devuelto el servidor. Ahí vemos www.data. Vale, ahora podemos ejecutar cualquier cosa. Por ejemplo, un ls, que es para listar los archivos de ese directorio, que por cierto hay que poner el tanto por ciento 20 porque va con URL encode y simplemente el tanto por ciento 20 es como si fuera un espacio. Como vemos, pues nos está contestando y podemos ver todos los archivos que tiene este directorio. Y si ponemos pwd es otro comando que nos muestra la ruta donde estamos ahora mismo, donde se está ejecutando esto, o sea, estos comandos. Cabe decir que lo que acabo de explicar del URL encode, normalmente cuando lo hacemos en la aplicación web, él es el que se encarga de pasarlo a URL encode, pero cuando lo interceptamos con Burp Suite lo tenemos que hacer de forma manual. Vale, ahora os voy a enseñar el trozo de código de este, que se está ejecutando a través de esta página web, porque os voy a explicar el por qué es vulnerable. Vale, este es el fichero PHP que se está ejecutando cuando llevamos a cabo esto. Y esta es la línea vulnerable, la que acabo de seleccionar. ¿Por qué? Porque como veis, lo que se está ejecutando dentro de Commandi, que es una función que tienen ellos predefinida para ejecutar comandos, no se está validando antes de ejecutarse por el sistema víctima, por el servidor, y por eso se pueden llevar a cabo estos ataques. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues con una lista blanca o con una lista negra. Una lista blanca es más complejo porque simplemente le tienes que decir lo que sí que puede insertar el usuario. Hay veces que puede ser más fácil, pero aquí es totalmente inviable. Con lo cual, me refiero aquí en este ejemplo, porque tú no sabes lo que el usuario va a querer consultar. Entonces lo que podrías hacer es una lista negra. Una lista negra es lo que no puede permitir. Es decir, pues puedes poner en una lista negra que no se permitan pues el punto y coma, los símbolos de igual, de menor, igual, todo eso. Y bueno, pues aquí en la diapositiva podéis ver claramente las dos líneas por las cuales el código es vulnerable. En primer lugar, porque el input, que es el que tenemos arriba, no valida absolutamente nada de la entrada que está insertando el usuario. Y la segunda, porque ejecuta la función sin validarlo otra vez, con lo cual, pues por eso tenemos esta vulnerabilidad. Vamos con el segundo ataque,
y vulnerabilidad común web. En este caso, SQL injection, es decir, la inyección de código SQL. Vale, ¿qué consiste? Es una vulnerabilidad en la cual un atacante puede insertar o manipular la consulta SQL que hace la página web a su base de datos. Vale, imaginemos que un usuario quiere consultar sus datos personales. Pues a lo mejor la aplicación web, la consulta que hace es seleccióname, que es esa línea en azul, ¿vale? Para quien no sepa mucho SQL, seleccióname todos los datos de la tabla usuarios, donde el nombre de usuario sea, imaginemos, Elisa, y su contraseña sea, pues imagínate, Elisa123, ¿vale? Y entonces el sistema pues hace esa consulta a su base de datos y te muestra los datos de esa persona. ¿Qué pasa si el sistema web, bueno, la aplicación web, no controla lo que está insertando el usuario? Es decir, como el anterior caso, no valida que pues pongas caracteres que en teoría no piense que vas a insertar y que pues modifiquen la consulta y se realice otra cosa. Vale, entonces, ¿qué pasaría si un usuario pusiese el payload "or 1 igual a 1"? 1 igual a 1 significa verdad. ¿Qué es eso? Que siempre se va a cumplir esa condición, con lo cual es verdadero. ¿Qué pasaría si el sistema no valida la entrada del usuario y ponemos dentro de la contraseña este payload? ¿Qué significa? Que aunque yo no conozca su contraseña, puedo acceder como Elisa, porque es como Elisa o verdadero, o cualquier cosa. Con lo cual es como si estuviese bypaseando, es decir, saltándome la validación del campo contraseña. Vale, pues bueno, en este caso vamos a seleccionar un ataque de este tipo, de SQLI, y bueno, pues en este caso vemos que te pide que busques por una película. Imaginemos que ponemos Man, cualquier película que tenga ese nombre en su título. Eso hace una consulta por debajo y lo muestra. Para saber si puede ser vulnerable a SQLI, normalmente se pone una comilla, comilla doble, un paréntesis, cualquier cosa para que dé un error. En este caso, por ejemplo, el error muchas veces devuelve información útil, como en este caso te está diciendo error de sintaxis de SQL y MySQL. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que está utilizando SQL y encima MySQL. Con lo cual podemos probar a realizar ataques de este tipo. Vamos a probar a inyectar un tipo de payload de este tipo. Efectivamente funciona. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cualquiera que sea verdad y con la almohadilla significa como un comentario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás comentando todo lo demás de la consulta, con lo cual estás diciendo seleccióname todo y me bajas todo lo de la base de datos. En este caso no es peligroso, pero podría serlo. Ahora vamos a ver el trozo de código que se está ejecutando por debajo en este tipo de ataque y por qué es vulnerable. Aquí vemos el trozo de código que es vulnerable. ¿Por qué es? Porque está la consulta entera sin parametrizar, es decir, primero no valida lo que inserta el usuario y segundo realiza la consulta entera dentro de la misma ejecución y eso es muy peligroso. Si queremos ver tipos de payload de este tipo, porque a lo mejor hay algunos que no funcionan, otros que sí, etcétera, un sitio muy interesante es Payload All the Thing, donde hay un montón, no solo de SQLI, sino de un montón de tipos, y podemos probarlos contra determinados parámetros que pensemos que pueden ser vulnerables a este tipo de ataques. Como he dicho, en este caso no es muy problemático o no tiene mucho riesgo porque estamos volcando toda la base de datos de todas las películas, pero imaginemos que son usuarios y en vez de decir seleccióname pues los usuarios que debería de tener yo acceso, puedo bajarme toda la base de datos de todos los usuarios o sus datos sensibles o cualquier tipo de información confidencial, con lo cual este ataque podría ser bastante perjudicial. Ahora vamos con el siguiente ataque y vulnerabilidad común web, que en este caso es Cross-Site Scripting, XSS, que consiste en una vulnerabilidad en la cual un atacante
puede insertar código malicioso dentro de un parámetro, pero que normalmente es código JavaScript. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? La vulnerabilidad se parece mucho a las dos anteriores, es decir, no se valida la entrada de un determinado parámetro y entonces se pueden llevar a cabo acciones maliciosas, que en este caso es ejecutar script. Y en este caso voy a poner un ejemplo de JavaScript. Imaginemos que tenemos una página web con un parámetro que es nombre, el cual no valida los datos que está insertando el usuario. Pues en vez de poner el nombre y hacer una determinada consulta o acceder a un determinado recurso, ponemos un pequeño script, que en este caso va a ser un alert que simplemente muestra una pantalla emergente al usuario con un tipo de mensaje, y esto no es peligroso, pero es lo suficiente importante para saber que este determinado sitio web es vulnerable a este tipo de ataques, porque se puede obtener información y llevar a cabo, ejecutar códigos maliciosos dentro del sistema víctima del navegador. O sea, dentro del navegador del sistema, del usuario víctima. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de este tipo de ataques para que podáis verlo de forma más visual y más aclaratoria. Vale, volvemos a abrir la aplicación que estábamos analizando y elegimos este tipo de ataque. Como vemos, podemos elegir el primer nombre y el segundo nombre de un usuario. Entonces, en este caso, pues ponemos un nombre cualquiera. Bueno, lo estoy colocando para que podáis ver que intercepta las peticiones adecuadamente. Y ponemos, pues como primer nombre, imaginemos Elisa, y mi apellido, que es Alices, y le damos a Go. Vale, una vez que vemos que nos responde Welcome, Elisa Alices, interceptamos la petición y ahí podemos ver los parámetros. En estos campos de texto siempre se prueban pues estos tres tipos de vulnerabilidades que acabo de explicar anteriormente. Y bueno, pues en este caso vamos a probar un XSS. Entonces hacemos un alert con cualquier tipo de mensaje y ponemos las etiquetas de script. Una vez le damos a Go, vemos que efectivamente nos aparece la pantalla emergente y pues podemos comprobar que este sitio web es vulnerable a este tipo de ataques. Con lo cual, una vez conocemos eso, ya no solo podemos decir que es vulnerable a este tipo de ataques, sino que se pueden llevar se pueden llevar a cabo ataques más peligrosos debido a esta vulnerabilidad. Ahora vamos a enseñar el trozo de código de este fichero que está ejecutando el servidor, en el cual hay esta vulnerabilidad. Esto se lleva a cabo a través de dos inputs que los vemos ahí, el del primer nombre y el del segundo nombre, porque no se validan, como hemos explicado anteriormente, y se ejecutan dentro del sistema sin validarse, lo cual es un problema muy gordo. Vale, ahora vamos con otro ataque de vulnerabilidad común web, que son los File Inclusion, Local File Inclusion y Remote File Inclusion. Vale, ¿qué son este tipo de ataques? El Local File Inclusion consiste en que un atacante puede acceder y cargar archivos locales en un servidor web. Y el remoto es lo mismo, pero son archivos alojados en un servidor externo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un sitio web con un parámetro vulnerable, como hemos visto antes, y en este caso es vulnerable a este tipo de ataques, con lo cual imaginemos que queremos acceder al fichero local de nuestro sistema víctima y queremos acceder al fichero etc_password. Los ... simplemente es para que se vaya. Imaginemos que está en un determinado directorio donde está cargado todos estos archivos web que se están exponiendo en nuestra aplicación web. Bueno, en la aplicación web que queramos atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que este fichero etc_password no está en ese directorio, con lo cual nos aseguramos de ir para atrás, ponemos todos los que queramos para asegurarnos de que estamos en la raíz y entonces vamos al directorio etc y al fichero password. Y entonces esto sería un ejemplo, si funcionase, de una vulnerabilidad Local File Inclusion, porque estaremos accediendo a un fichero local al que en teoría no deberíamos tener acceso. Y un Remote File Inclusion pues sería
algo parecido, simplemente accediendo a un servidor externo, que puede ser un servidor que hemos abierto nosotros con una reverse shell o con cualquier fichero malicioso y estemos accediendo a través de este parámetro vulnerable que nos redirige a esta página externa. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de este tipo de ataques. En primer lugar vamos a ver el local y bueno, pulsamos en ello, vemos que bueno, nos pide seleccionar un lenguaje y seleccionamos por ejemplo el francés. Vemos que arriba en la dirección URL vemos que pues efectivamente hay dos parámetros, el lenguaje, el idioma y la acción que se está llevando a cabo. Al interceptar la petición pues vemos que efectivamente está ocurriendo eso. Y bueno, pues sería cambiar, por ejemplo, imaginemos que queremos ver si es vulnerable a este ataque el parámetro de idioma. Pues hacemos lo que acabamos de ver, raya, el etc password, y efectivamente estamos accediendo a él. Si esto pasa, quiere decir que es una vulnerabilidad de Local File Inclusion. Vale, ahora os voy a explicar el remote. Vale, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de acceder a algo local que tiene el servidor víctima, vamos a acceder, por ejemplo, pues a Google, pero ya os digo que podría ser un servidor que ha abierto el atacante con un fichero en el que queramos acceder, pero bueno, en este caso pues es Google, simplemente por hacer un ejemplo práctico de cualquier cosa que os pueda facilitar la compresión. Comprensión de este ataque y vulnerabilidad. Bueno, vemos el código fuente y esto se lleva a cabo porque está utilizando una función vulnerable que es include, ya que está incluyendo el fichero y lo está exponiendo al exterior. Con lo cual, como no valida otra vez la entrada por parte del usuario, lo incluye y lo muestra, con lo cual no está teniendo ningún tipo de control, ni validación, ni ningún tipo de seguridad. Vale, vamos con el siguiente ataque y vulnerabilidad común web, en este caso IDOR. Es referencia a objetos directos de forma insegura. ¿Qué es esto? Vale, imaginemos que estoy en una web en la cual puedo ver información mía, de mi perfil. Yo pulso y veo, imaginemos en la URL, información /user igual a 0. Bueno, 0 no porque suele ser el root. Imaginemos que es el 3. Pues imaginemos que mi ID de usuario es el 3. Vale, ¿qué pasa si yo quito el 3 y pongo un 0? Que en este caso normalmente suele ser el administrador. O el 1. Si yo puedo cambiar ese número y accedo a información de otro usuario, esto es un IDOR. Vale, no solo tiene por qué ser de usuarios, puede ser acceso a ficheros de otro usuario, a ficheros a los que no tendría que tener acceso, a cualquier recurso al que yo, en teoría, no debería de poder acceder. Vale, en este ejemplo, pues ahí os he puesto otro, que puede ser el ID de un usuario. Bueno, es el mismo ejemplo, pero con otro ID, simplemente soy el usuario 123 y voy a acceder al 124. Eso sería un IDOR. Pero tiene un impacto no solo en este ejemplo, que también es un impacto muy crítico, sino en otro tipo que os voy a enseñar ahora de forma práctica para que veáis un ejemplo más práctico. Vale, en primer lugar, bueno, seleccionamos el tipo de ataque y vemos que, bueno, pues nos pregunta por el número de ticket que queremos comprar. Imaginemos que es 1 y te dice, vale 15 euros. Vale, yo intercepto esta petición, como hemos hecho antes, y vemos que hay un campo, un parámetro que te dice el precio del ticket. ¿Qué pasa si yo cojo esta petición, la intercepto, la mando al repeater, cambio el valor del precio del ticket y lo cambio a 0 euros y lo mando? Vale, nos ha contestado un 200. 200 no es un error. Como sabéis, 200 es que todo ha ido bien. Abrimos la respuesta que nos ha devuelto la página y vemos que efectivamente nos cuesta 0 euros, lo que antes nos costaba 15 euros. Vale, esto es un IDOR y además es una vulnerabilidad muy gorda porque estamos, entre comillas porque es un ejemplo, pero si no sería comprando un ticket que en teoría vale 15 euros por 0 euros. ¿Por qué pasa esto? Pues si vemos el código es porque hay un campo vulnerable, una entrada, un input, que no se está validando
está oculto, pero que tú puedes interceptar, modificar y esto lo ejecuta el PHP, con lo cual pues se está validando por parte del servidor y le está dejando al usuario que modifique ese valor cuando eso no debería de estar permitido. Esto es otro ejemplo de IDOR. Vale, ya os he tratado unos cuantos tipos de ataques web y vulnerabilidades web. Y ahora, para que esto no se haga excesivamente pesado, sea fácil de seguir, casi todo el mundo lo entienda o eso he intentado, ahora os voy a tratar el tema de OSINT, que es la inteligencia en fuentes abiertas. ¿Qué es esto? Pues es algo que todo el mundo puede hacer, que es algo súper útil y que es algo legal. Vale, hasta ahora lo que hemos hecho no es legal sin consentimiento. Como os he dicho, tiene que haber un acuerdo firmado por parte del cliente o de la víctima de que tú puedes llevar a cabo estas pruebas, ya sean manuales o automáticas, da igual, si no tienes consentimiento es ilegal. Sin embargo, el OSINT es completamente legal. ¿Por qué? Porque se obtiene la información de fuentes abiertas. ¿Qué es fuentes abiertas? Internet. Internet, todo lo que esté de forma pública, abierta al público, eso es OSINT. Vale. Una tarea de OSINT, para que os hagáis una idea, es cuando yo quiero investigar a alguien o a una persona o a una entidad, a una empresa, a cualquier cosa y obtengo toda la información a través de Internet, información pública que hay por ahí. Esto es muy interesante y además no nos damos cuenta del peligro que tiene. Vale, a ver si puedo medio explicar en pocas palabras lo preocupante que es. Imaginemos que tú buscas información mía sobre mi vida, sobre mis cosas y encuentras por dónde vivo, los amigos que tengo, las zonas donde suelo ir, lo que me gusta y lo que no me gusta, la compañía de teléfono a la que pertenezco, las cosas que suelo comprar. Un montón de información que pensamos que dices, buah, ya ves tú, solo he dado mi teléfono, solo he dado mi correo, solo tiene mi LinkedIn, solo tiene mi Instagram, ya ves tú qué me pueden hacer con una foto, ¿no? Vale, si yo, por ejemplo, conozco tu email y conozco tu compañía de teléfono o conozco que tu amiga se llama María García, bueno, eso es algo... María y García es algo muy común, por lo menos aquí en España, pero imaginemos que lo sé. Y sé que su amiga tiene 20 años y sé que va al mismo colegio. Y además sé que quedan normalmente los fines de semana y que frecuentan la zona de Madrid Capital. Pues yo cojo, me creo un correo electrónico que se llame mariagarcia123@gmail.com, le escribo un mensaje y le digo, hola amiga tal y su nombre, quedamos tal día a tal hora en tal sitio. Bueno, como digo correo, puedo decir un Instagram, puedo decir un WhatsApp, puedo decir lo que me dé la gana. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues desde lo más inofensivo a lo más ofensivo que te puedas imaginar y que sale en las noticias hoy en día. Y no quiero entrar en esos temas porque es algo que me impacta bastante. Pero bueno, en resumen, solo dando el correo ya no solo puedo suplantar la identidad de una persona, engañarte, coaccionarte, amenazarte, etcétera, sino que también puedo hacer un phishing. Puedo hacerme pasar por el banco, suplantar el correo de un banco y te puedo decir, oye, que debes este dinero o simplemente te vamos a ingresar este dinero, dame tu cuenta que yo te lo envío. Entonces, si tú me das los datos, ya tengo tu cuenta. Y eso es algo muy peligroso. Ya no solo eso, sino que imaginemos que yo sé tu compañía de teléfono y sé tu número de teléfono. Pues yo puedo mandarte un SMS haciéndome pasar por un operador de esa compañía y decirte, mira, te vamos a ingresar este dinero, pulsa aquí. Y puedo meter un virus, puedo decirte que instales algo porque lo necesita la compañía para una actualización y si esa persona no conoce mucho de seguridad a lo mejor se lo instala. Cualquier tipo de ataque que se nos pueda ocurrir.
El Instagram y todo eso, no digo que, bueno, el Instagram, como digo el Instagram, digo cualquier cosa en internet, no digo que tengamos que tener el cuidado de no subir absolutamente nada nuestro, pero sí es cierto que tenemos que tener cuidado con lo que subimos, con lo que exponemos nuestro, porque puede llevarnos a experimentar situaciones incómodas, peligrosas y realmente críticas. Y ya no solo de forma personal, sino que imagínate que te lo hacen en el correo corporativo del trabajo. Puedes exponer información confidencial de la compañía y te puedes meter en un problema legal, penal y de todo. Imaginemos que se hacen pasar por tu compañero y te dicen, oye, mira, que es que necesito el informe que has hecho de seguridad, bueno, el reporte que has obtenido de seguridad de la web tal y necesito que lo mandes a este correo. Y yo cojo y te lo mando, estoy filtrando información confidencial a una fuente a la que no sé si es realmente mi compañero o no lo es. Bueno, esto es como un pequeño ejemplo, bueno, pequeños ejemplos hasta dónde nos puede llevar a cabo, bueno, hasta dónde nos puede exponer y nos puede hacer daño, tanto de forma personal como laboral y de todo tipo. Y realmente no somos del todo conscientes de todo ello. Y hay multitud de herramientas interesantes, ya sea automatizadas como manual, y se puede extraer muchísima información. Cuanta más información tuya des pública, más expuesto estás. Y bueno, no quiero poneros en contra ni de las redes sociales ni de nada por el estilo, pero sí es cierto que tenemos que tener precaución en lo que subimos, en lo que estamos exponiendo y lo que queremos que sepan de nosotros y lo que no. Ahora os voy a poner un ejemplo en lo que lógicamente no os expongo todas las herramientas que existen porque es inviable, pero os voy a poner un pequeño ejemplo para que os hagáis una idea del impacto que puede tener. Aquí os he citado las herramientas que son muy interesantes, pues Maltego, The Harvester, Sodan, una que he creado yo que ahora la enseñaré. Bueno, hay multitud de herramientas, depende de lo que quieras obtener. Aquí en la siguiente diapositiva pues os enseño las Google Docs. ¿Qué es esto? Son, para que me entendáis, son como comandos o algo similar, parámetros o llámalo string, en el que tú puedes usar con Google y buscar información más concreta de lo que estás buscando. Hay muchísimas y podéis investigarlo porque son muy útiles, aunque hay que tener cuidado porque Google te capa, te bloquea cuando haces peticiones raras o que él piense que son raras. Pero bueno, son muy útiles. Luego aquí a la derecha pues se ve muchísimas herramientas diferentes que podéis investigarlo porque ya os digo que es súper interesante. Y ahora os voy a enseñar el ejemplo práctico. Bueno, pues en este caso pues simplemente nos metemos en Google y ponemos, imaginemos mi nombre, Elisa Lises. ¿Qué vemos? Pues vemos un montón de cosas, pues simplemente así a simple vista vemos que trabajo en Be Disruptive, que tengo ese puesto de trabajo. Puedes abrir el link, meterte en mi LinkedIn, puedes ver pues mis publicaciones y así ves pues lo que estudio, lo que me gusta, con quién me relaciono más y con quién me relaciono menos. Muchísima información que nos puede dar datos interesantes acerca de esa persona. Seguimos investigando y podemos ver fotos relacionadas con esa persona, pues en este caso solo a simple vista pues se ve una entrevista que me hicieron en la universidad, que voy a eventos de ciberseguridad, que fui a la radio, que he ido a la UNIR, que es la universidad donde he estudiado, que me gusta el baile, o eso parece, etcétera, etcétera. Se puede ver personas con las que, por lo que sea, me he hecho una foto, con lo cual me pueden caer bien o puedo tener cierta relación con esa persona. No lo sabes si no me conoces, pero sí que sabes que tengo algún tipo de relación con esa persona, ya sea amistad, laboral o cualquier tipo de vínculo con esa persona. Luego seguimos investigando acerca de mi perfil y bueno, pues vemos mi GitHub, donde pues vemos los proyectos que he llevado a cabo, lo que estudio. Ahí se ve el link de Hack the Box, de LinkedIn, como ya habíamos encontrado antes.
Pues ahí se puede ver que he estudiado en UNIR, efectivamente. Ahí se ve la radio, bueno, un fragmento de la entrevista que me hicieron en la radio. Bueno, se ven determinados links que tienen relación conmigo. Si tú te pones a investigar acerca de ello, puedes saber más acerca de mi persona. O sea, si esto es información pública, que yo sé que está ahí y que no me preocupa que esté ahí. O que no me preocupa o que en algún momento no me ha preocupado que esté ahí. Vale, un ejemplo de Google Doc, algo muy, muy interesante es poner comillas dobles, que esto significa que quieres que salga explícitamente ese contenido. Quiero que salga explícitamente Elisa Lises, porque si no puede salirte Elisa Núñez o Elisa algo parecido. Otro ejemplo de Google Doc es file type, que es el tipo de fichero que quiero que me enseñe. Pues en este caso he puesto los PDFs. Solo quiero que me enseñe los PDFs que tengan explícitamente Elisa Lises. Nada que no sea eso. Y entonces, pues en este caso también puedes poner un XLS que es de Excel o cualquier tipo de extensión. Bueno, imaginemos que quiero saber su correo electrónico. Ponemos elisalises y, por ejemplo, ponemos @gmail.com, a ver qué nos sale. Y bueno, pues vemos correos que podrían ser suyos. Podrían ser, porque bueno, ahí pone Vázquez, con lo cual no es muy probable que sea suyo. Por ejemplo, secretaría, pues tampoco tendría mucha relación o no tendría por qué. Pero bueno, así se puede ir investigando a ver si encuentras algo o algún correo suyo o algo que tenga relación. He puesto Gmail, pero podrías poner Hotmail o podrías poner solo arroba y poner que termine, que la extensión sea .com o .es o lo que se te ocurra, y así vas investigando acerca de esa persona. Como os he dicho, tú pones simplemente Google Docs y hay un montón de resúmenes, de gente que ha hecho unas tablas que te explican, que te ponen ejemplos, de todo. Y bueno, podéis investigarlo, probarlo y os animo a investigar porque es realmente útil y es muy interesante. Además, ya os digo que nunca sabemos todo lo que se puede sacar de nosotros. Incluso cuando tú dices, ¡buah, tengo 12 años, no me importa subir esto a internet! Ya, pero luego a lo mejor cuando tienes 20 sí que te importa, ¿sabes? Pero bueno, bueno, pues aquí pongo un ejemplo de herramientas de OSINT, pero vamos, que hay 20.000, es imposible citarlas todas, pero es muy interesante. Os animo a que probéis varias, a que probéis a investigar correos electrónicos. Hay herramientas que sacan correos electrónicos, que sacan nombres de usuario, etcétera. Por ejemplo, ahora os voy a enseñar la herramienta Maltego, que es una herramienta para sacar información sobre determinados objetos, que puede ser un correo electrónico, puede ser una persona, puede ser una URL, puede ser un dominio, puede ser una foto, pueden ser muchas cosas, un teléfono. Entonces imaginemos que vamos a poner un teléfono y te saca información relacionada con ese teléfono. Me lo invento, ¿vale? Es un teléfono que me he inventado sobre la marcha. Le pulsamos a que saque todas las transiciones que pueda, vamos, toda la información que le sea posible, y en unos segundos o minutos, depende de la información lo que tarde en sacar la información. En este caso vemos que es de España, que es válido, que está activo y bueno, pues en este caso he sacado esa información, pero se puede ir tirando del hilo. Imaginemos que ahora buscamos información sobre un correo electrónico. Vamos a poner elisa@gmail.com, por ejemplo. Le damos a que obtenga toda la información posible y vemos que es de Elisa González, o ese es el nombre que tiene. Y bueno, o que tiene algún tipo de relación con esa persona. No sabemos si, yo qué sé, no sabemos el tipo de relación, pero sabemos que tiene algún tipo de relación y eso es lo que hay que investigar. Otra herramienta muy interesante es de Harvester. De Harvester obtiene IPs, dominios, correos electrónicos asociados a un dominio, LinkedIn imaginemos, personas que trabajan en una determinada organización, etc. Aquí he puesto un ejemplo, como podría haber puesto cualquier otro, y podemos ver pues, que extrae muchas IPs diferentes, muchos dominios diferentes, varios correos electrónicos asociados con el dominio que yo he elegido, que en este caso pues es Hack the Box. Pero vamos, que podría ser, ya os digo, cualquier
otro. También puedes poner un nombre o puedes poner lo que se te ocurra. Tiene diversas opciones. Y bueno, ahora os voy a enseñar una herramienta que creé yo para el trabajo final del máster, que como a mí me gusta mucho esto de OSINT, estuve creando una herramienta con interfaz gráfica para que cualquier persona que no controle mucho pueda utilizarlo y simplemente cotille un poco sobre pues, sus cosas o las de su amigo, su pareja, su madre o su padre o lo que sea. Como veis, bueno, pues tiene un montón de opciones y en este caso pues voy a exponer un ejemplo. Imaginemos, he puesto cualquier persona famosa pública como Mario Casas y obtiene los usernames, es decir, los nombres de usuario de diferentes redes sociales. Vemos que genera un informe y bueno, pues así vemos username asociados a esa persona, a ese nombre en concreto. Por ejemplo, podemos ver información sobre un teléfono en concreto. Ponemos un teléfono cualquiera, como hemos puesto el de antes, nos lo inventamos y podemos ver si existe, si no existe, la compañía de teléfono, la zona horaria, la ubicación del teléfono, etc. Si el teléfono no existiera, también te lo notifica, simplemente te dice pues, que no es un teléfono válido y entonces pues ya sabes que ese teléfono no está funcionando, no está operativo o por lo que sea, pues no tienes información acerca de él. Y bueno, pues aquí vemos el ejemplo de que no existe, efectivamente. Y bueno, pues como vemos, pues tiene un montón de... Le añadí bastantes funcionalidades, aunque se pueden añadir todas las que se te ocurran. En este caso voy a poner un ejemplo de descargar imágenes de una cuenta de Instagram, donde también he elegido un personaje público, que también es Mario Casas, simplemente porque no quería meterme en nada conflictivo, ni nada que tenga que ver con nada, con lo cual pues elegí Mario Casas como podía haber elegido cualquier otro. Buscamos su nombre de usuario de Instagram, que lo podíamos haber cogido de donde como lo hemos sacado antes, que lo ha sacado la herramienta, pero en este caso pues lo hemos sacado manual. Y bueno, pues es Mario_host, le damos y de forma automática crea una carpeta dentro de la carpeta de esta herramienta que se llama con este nombre, con el nombre que estamos consultando. Efectivamente, ahí está, Mario Houses. Lo he pixelado porque aunque sea legal no puedo exponer sus fotos públicas, aunque las tenga públicas, por si acaso prefiero evitarlo, pero como veis pues se descargan automáticamente sus fotos, el ID de su cuenta, los comentarios, bueno, un montón de información que en principio no es muy valiosa, pero que no sé hasta qué punto debería de estar permitido. Y bueno, hasta ahí pues voy a hacer un parón de OSINT, porque ya os digo que si no me podría tirar horas con cada apartado, porque cada cosa es una rama enorme, es inviable controlar absolutamente de todo y hay multitud de herramientas, multitud de información que puedes tener y etcétera, etcétera, con lo cual es inviable y tampoco tengo pensado hacer un vídeo súper largo. Pero yo creo que con eso os queda una idea más o menos clara de lo que es, el problema que tiene, los riesgos a los que nos exponemos, etc. Ahora voy a tratar un tema muy interesante, que es reversing, creación de exploit y buffer overflow. Vale, para el que no sepa absolutamente nada de esto, reversing, en palabras llanas para que todo el mundo conozca, es simplemente obtener un programa o una aplicación o un binario, cualquier cosa, y es como si fuera darle la vuelta, es decir, en vez de solo tener el fichero, ver lo que tiene por debajo, es decir, el código y cómo se ejecuta por debajo, vamos, lo que se ejecuta por debajo. ¿Qué es buffer overflow? Vale, imaginemos que tenemos una variable en la cual solo queremos que reciba como mucho 80 caracteres. Vale, si el usuario en vez de insertar 80 mete 100, eso es un buffer overflow si se permite. ¿Qué quiere decir? Es como sobrepasar el tamaño máximo y se pueden llevar a cabo acciones fuera de lo que es por así decirlo, el sitio reservado para ese parámetro. Y entonces,
¿Qué se puede hacer? Pues que una vez tú rellenas, por así decirlo, esa capacidad máxima, puedes saltar a otras partes del código o insertar código malicioso fuera de lo que es el sitio de esa función, o incluso, en este caso, es sobreescribir el EIP, que es el puntero a la siguiente instrucción, que esto es lo que voy a explicar y voy a enseñar en los ejemplos, que es rellenar todo el buffer de una función, de una función, de un parámetro, y voy a sobreescribir el valor de la siguiente instrucción por el valor, por la dirección de una función a la que yo quiero saltar. Y una vez que salte ahí, ejecuto lo que quiera ejecutar. Eso es un mini ejemplo que ahora mismo no creo que os haya quedado muy claro, pero con el ejemplo práctico yo creo que os va a resultar interesante. ¿Qué es un exploit? Un exploit es un trozo de código que ejecuta una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad o cualquier acción maliciosa. Vale, ahora os voy a hacer un challenge de Hack the Box de reversing. Este es muy sencillo, pero es que creo que es lo suficientemente sencillo para que más o menos os hagáis una mini idea de lo que es el reversing. Es algo, ya os digo, demasiado sencillo, pero para que os hagáis una pequeña idea de el tipo de acciones y las cosas que se pueden obtener. Ahora veréis el porqué. Os voy a enseñar un ejemplo práctico. Y bueno, aquí veis la aplicación de Hack the Box, la aplicación web, donde os recomiendo muchísimo practicar. Hay un montón de máquinas de cualquier sistema operativo con un montón de vulnerabilidades para practicar y es súper útil. Además de máquinas, tiene challenge de un montón de categorías y en este caso ya os digo que vamos a practicar con una de reversing. Se llama Baby. Y supongo que se llama Baby porque es muy sencilla, entonces supongo que se referirá que es para bebés, que es para alguien que no controla nada, ¿vale? Que no sabe nada. Bueno, aquí tengo los dos ficheros que voy a exponer de ejemplo, ¿vale? Simplemente pues el Baby es el que me he descargado en este ejemplo, que es un fichero. Vale, en primer lugar ejecutamos el código file, que es para ver el tipo de fichero que es, y vemos que es un ELF, es decir, un ejecutable de Linux. Ahora ejecutamos el comando strings para ver los strings que tiene relacionados. Simplemente así, dando un vistazo rápido, vemos un código extraño que no sabemos qué es, pero es interesante, y además vemos un fragmento de flag, que es HTTP, que es el fragmento, o sea, es como, por así decirlo, la estructura que tienen las flag dentro de Hack the Box. Siempre pone HTTP y dos llaves, donde dentro hay una secuencia aleatoria de números. Que es, cuando lo obtenemos, es como si hubieses logrado finalizar el reto. Entonces, bueno, lo intentamos ejecutar, vemos que no tiene permisos y le damos privilegios, que le he dado 777 para darle todos los permisos, pero le podrías dar solo el de ejecución. Lo ejecutamos y vemos que te dice inserta una clave y yo pongo A y me dice prueba otra vez. Entonces, con el comando ltrace podemos ver el debug, es decir, lo que hace por debajo y las funciones que está ejecutando. En este caso, está recibiendo con la función fgets y con el strcmp, que es para comparar dos strings, vemos que compara con esa secuencia rara que habíamos visto antes. Entonces vemos que si le metemos esa secuencia rara como un input, una entrada del usuario, vemos que nos devuelve la flag, con lo cual esta era la key, la clave secreta, en teoría, para acceder a la flag y resolver el reto. Y bueno, como habéis visto, pues es un ejemplo muy sencillo, pero me parece bastante interesante y aclaratorio simplemente para que os hagáis una pequeña idea de lo que os estoy hablando. Y bueno, ahora por último os voy a enseñar un challenge, en este caso de Pound, que es algo parecido, de Hack the Box también, pero que es un poco más enrevesado y os voy a enseñar alguna pequeña cosa más que os va a resultar interesante. El nivel de dificultad aumenta, podría decir notablemente, pero aunque no lo entendáis, yo creo que os vais a hacer una idea de lo interesante que es y de lo divertido que es. Pero ya os digo que es algo súper difícil
y que es un campo enorme y que no es solo tiro esto y ya está. Esto es un ejemplo de lo más sencillo para que os hagáis una pequeña idea de lo que os estoy hablando y estoy tratando en esta sesión. Y bueno, pues en este caso vemos que hay un exploit, pero ese exploit, ignorarlo, no me lo he descargado de Hackthebox, ese exploit lo he creado yo para ahora haceros esta demo. Solo me he descargado, o sea, lo que se descarga con Hackthebox es solo el bool. Vemos el tipo de fichero que es, que también es un nerf, es decir, un binario, un ejecutable de Linux. Y vemos que te pregunta, pues algo, te pregunta, en este caso, que si conoces a quién es 0xDiablos. Le dices sí y te contesta sí. Le dices no y te contesta no. Le dices algo aleatorio y te vuelve a contestar lo mismo. Con lo cual lo único que está haciendo es repetirte lo que estás insertando como entrada por parte del usuario. Vale, ahora vamos a ver los strings relacionados con este fichero. Vemos algo que se llama flag, que posiblemente sea una función, porque está dentro de del apartado donde están todas las funciones. Vemos mensajes de texto que están escritos y no vemos mucho más. Con lo cual, intentamos con el ltrace debuguearlo y vemos que responde cosas, pero que tampoco nos aclaran demasiado porque son direcciones de memoria que no conocemos. Por tanto, vamos a arrancar una herramienta muy interesante que se llama Hydra, que es para debuguear y decompilar, ver lo que hay por debajo, las direcciones de memoria. Es súper interesante, muy útil, muy intuitiva y a mí me gusta mucho. Aunque ya os digo que hay multitud de herramientas también solo para este tipo de investigaciones, de auditorías o de lo que sea, para este tipo de finalidades. Y bueno, pues en primer lugar abrimos la herramienta, seleccionamos el fichero y le damos a analizar. Hay un apartado donde le puedes dar a buscar strings y ves los strings que tiene relacionados y puedes ir a la parte del código que tiene relación con este determinado string para poder analizarlo. Esto podría ser útil, pero en este caso no me he basado en ello. Y bueno, pues en este caso me he basado en investigar las funciones. En primer lugar, nos basamos en la función main, que es la función principal. Vemos vemos el mensaje que nos ha escrito antes, que si conoces a 0xDiablos y que llama a la función bool. Vamos a la función bool y vemos que tiene dos funciones vulnerables. En este caso son puts y gets. Ambas son vulnerables a este ataque llamado buffer overflow. Y entonces lo vamos a probar ahora a posterior. Vemos que el buffer es de 180 caracteres. Y bueno, pues por último vemos que hay una función externa a la cual no es llamada y dentro de esta función vemos que llama a un fichero, lo abre, que se llama flag.txt, donde pues posiblemente o probablemente esté la flag. Con lo cual ahora vamos a probar de forma manual, aunque también se puede probar a través del exploit que he creado, que ahora os voy a enseñar, que efectivamente el buffer es de 180 caracteres. Para ello escribimos simplemente Python 3 y escribimos pues 180 caracteres que pueden ser una A o pueden ser el carácter que nos dé la gana, vamos. Aquí simplemente me da un error, pero porque me falta unas comillas dobles para cerrar el printf, no pasa nada. Y bueno, pues aquí vemos que nos contesta y que no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, si ponemos 188 vemos que hay un fallo de segmentación. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos saltado el buffer. O sea, nos hemos pasado de la extensión permitida. Vale, ahora vamos a ver el exploit, que haría lo mismo que si lo hacemos de forma manual, pero que es muy interesante y que os recomiendo que lo investiguéis porque es interesante y divertido. Se utiliza la librería Pawntool, que es una librería que contiene muchas funciones interesantes para este área. Y bueno, simplemente se dice la arquitectura, que en este caso es porque es un binario de 32 bits, como hemos visto antes con el comando file. Dices el binario que vas a ejecutar y lo de cyclic es simplemente que meta caracteres aleatorios. Bueno, aleatorios es simplemente para ver dónde está el offset, que eso ya lo hablaré en otro vídeo porque es un tema extenso y es más complejo. Y aquí os voy a poner un ejemplo más sencillo para que todo el mundo pueda seguirlo. Bueno, en este caso voy a meter 200 caracteres. O simplemente en este ejemplo estaban 200 caracteres, ¿vale? Lo voy a modificar
y voy a poner estos caracteres. Y bueno, aquí simplemente he ejecutado el exploit que acabo de enseñaros. No sale lo de fallo de segmentación simplemente porque en vez de poner Python normal he puesto Python 3 y no sale dicho mensaje, pero era simplemente un ejemplo para que podáis observarlo y ver su funcionamiento. Una vez que sabemos que es vulnerable a este tipo de ataques, ahora lo que vamos a hacer es no solo rellenar el buffer overflow, sino que encima vamos a saltar a la función de la flag, es decir, la que creemos que nos es útil porque nos devuelve la flag. Para ello rellenamos el buffer y acto seguido tenemos que insertarle la dirección de memoria donde está esta función. Entonces, para ello simplemente vamos al programa Hydra, vamos a la función a la que queremos saltar y obtenemos la dirección de memoria donde comienza dicha función. La copiamos y esto es algo muy interesante. Hay que escribirla en Little Endian. ¿Esto qué significa? Es simplemente un formato para que esto funcione y se procese correctamente. Se pone una raya torcida hacia la izquierda, seguido de una X minúscula y luego tienes que escribir de dos caracteres de atrás adelante, como estamos viendo en el ejemplo, porque no hay nada como un ejemplo práctico donde podamos ver lo que nos están explicando y que quede más claro. Una vez que tenemos esta dirección de memoria, la copiamos y la pegamos dentro de nuestro exploit que hemos creado antes. Le ponemos un cyclic de 188 caracteres y le insertamos la dirección de memoria donde queremos ir. Ahora ejecutamos el exploit y vemos que nos dice un mensaje de corre y pruébalo en el lado del servidor. Es decir, si ahora nos metemos dentro del programa Hydra, vemos que ese mensaje está dentro de la función flag, lo que quiere decir que hemos saltado adecuadamente a la función que queríamos. Y bueno, pues como hemos visto anteriormente que el exploit no había dado el fallo de segmentación, no tiene importancia puesto que bueno, podemos hacerlo de forma manual, con ayuda de un exploit, no tiene nada que ver, o sea, es igual de útil dependiendo de si nos resulta más útil una cosa o la otra o como nos guste más simplemente. Vale, ahora, una vez que sabemos esto, vemos que en la función flag recibe dos parámetros como entrada, con lo cual vemos que esos parámetros son una dirección de memoria y entonces la copiamos y las escribimos en Little Endian como hemos hecho en el paso anterior. Entonces escribimos las dos direcciones de memoria y las pegamos en nuestro exploit, aunque antes simplemente he puesto una pequeña cadena de texto, que en este caso es hack, pero podría ser cualquiera, simplemente para saber que se está ejecutando bien y que está yendo por donde queremos, vamos, que está cogiendo el texto que queremos y que está ejecutando lo que queramos. Entonces cogemos las dos direcciones de memoria, como he dicho, las escribimos en Little Endian y nos las añadimos en nuestro exploit. Entonces, la copiamos, esta segunda dirección, que es el segundo parámetro que recibe, y guardamos el fichero, que en este caso es un exploit, y lo ejecutamos. Como vemos que se ve la palabra hack y que bueno, pues que en teoría funciona correctamente. Sin embargo, como hemos visto antes, te ha dicho que lo pruebes en el lado del servidor. ¿Qué significa eso? Que no lo hagas offline, sino que lo hagas con una IP y un puerto que te da Hack the Box para probar esta vulnerabilidad. Entonces, para ello, pues buscamos el reto que estamos probando, que en este caso es 0 por diablos, y le damos pues a que se inicie la instancia. Entonces aquí nos da la IP y el puerto al que tenemos que atacar. Pues simplemente es ejecutarlo, que en este caso lo voy a probar de forma manual para que veáis los dos ejemplos, y le pones un netcat a esa IP y a ese puerto, y como podéis ver y comprobar, te devuelve la flag de resultado, que hemos completado el reto.
Esto ya te digo, ya os digo que se puede ejecutar de forma manual con este comando de Python o se puede insertar dentro del exploit, ejecutar el exploit y conectarlo por Netcat. Es exactamente lo mismo, simplemente he ido alternando el uso del script, o sea, del exploit con el uso de forma manual para que veáis las dos técnicas y que veáis que se puede hacer de las dos formas, depende de lo que entendáis mejor o os resulte más útil. Y bueno, pues esto es todo de lo que quería abarcar en cuanto a teoría y práctica de una mini clase de ciberseguridad ofensiva. Como os he dicho, es algo que puedes tirarte horas y horas y horas y aún así nunca abarcarías todo, es imposible. Seguramente que haya conceptos que no hayáis entendido o que hayáis entendido mejor o haya cosas en las que os hayáis perdido, es completamente normal. Yo he intentado hacerlo lo más sencillo posible para que podáis ver lo que os estoy tratando de explicar y luego un ejemplo práctico para que podáis asimilar la teoría con la práctica de forma medio sencilla, para que pues os hagáis una idea de pues si esto os gusta, no os gusta, os anima o os deprime. También os digo que no intentéis abordar todo de repente y es que si no sé nada es imposible, porque estos son horas y horas y horas y como podéis observar hasta a mí misma me cuesta explicar los conceptos, explicar cosas, porque aunque lo tengas asumido y sepas perfectamente de lo que estás hablando y sepas perfectamente lo que estás haciendo, hay veces que es muy difícil de transmitir, hay veces que es muy difícil de simplemente asimilar por parte de la persona que lo está recibiendo. Y bueno, pues es un esfuerzo por ambas partes. De todos modos, subiré también el directo en el que me podéis preguntar cualquier tipo de duda que tengáis. Y ya os digo que son un montón de áreas diferentes y que no intentéis abordarlo todo. Centraros en lo que más os gusta y dedicarle horas, tiempo, esfuerzo, ganas y sobre todo que os guste, porque si no, no va a ningún lado. Por último, como mucha gente me pregunta que qué es lo que he hecho, cuál ha sido mi trayectoria, qué es lo que he estudiado, cómo me he formado para todo esto, pues he decidido simplemente hacer un pequeño resumen de lo que es mi vida desde el 2018, para que os hagáis una idea que yo no llevo muchos años en ello. En el 2018 es cuando empecé la carrera. A la vez que la carrera hice el experto universitario en peritaje informático, también me saqué cursos y especializaciones en ciberseguridad, es cuando me saqué las certificaciones de seguridad ofensiva, luego acto seguido empecé el máster en ciberseguridad y luego, antes de terminar, de forma conjunta, pues comencé a trabajar en ello en BD-Raptive. Y luego, pues bueno, sigo en aprendizaje constante, estoy ahora mismo en varias certificaciones y bueno, pues es todo horas y horas de estudio, de romperte la cabeza, de intentar entender cosas que parecen de completamente locos. Y bueno, pues os animo de que si os gusta, que se puede. Es un campo difícil, es algo difícil porque ya estáis viendo que son un montón de conceptos, un montón de cosas que tienes que saber, que son muchas dificultades. Además, ya sabéis, no hace falta que lo diga, el mundo cambia muy rápido, hay un montón de vulnerabilidades diferentes, hay un montón de software diferente, con lo cual hay un montón de vulnerabilidades nuevas. Es una locura y hay que estar todo el rato pues estudiando, formándose y todo eso. A pesar de ello, aunque lleves años, meses o lo que lleves, siempre vas a estar con cosas que controles más, cosas que controles menos, cosas que directamente no sabes. Es imposible físicamente que controles de todas las áreas y absolutamente todo, es inviable. Con lo cual, no os desaniméis, os animo a que si os gusta que adelante, que si os gusta todo se puede y que donde estás hoy, mañana vas a estar un poco más cerca de tu objetivo. Y todo con esfuerzo se puede. Y nada, simplemente las recomendaciones que os doy es, como he dicho, primero que os guste, que os dé felicidad, que tengáis motivación por ello, por nuevos retos, por aprender cosas, por lograr objetivos, por decir yo no entiendo esto pero voy a conseguirlo.
y bueno, pues que queráis dedicarle esfuerzo, horas, que tengáis pasión por ello y sobre todo constancia. La constancia es muy importante porque no vale con hoy le he echado todo el día y luego me tiro meses sin hacer nada porque entonces es inviable. O sea, aunque sea todos los días un rato o no todos los días, también hay que descansar, pero quiero decir que es un aprendizaje continuo y que es algo súper interesante. Y nada, por último quería daros las gracias, quería agradeceros el rato o los minutos que hayáis estado escuchándome. Espero que os haya gustado, sobre todo que hayáis aprendido. Lo que no hayáis aprendido, pues o volvéis a veros el vídeo o me preguntáis o me decís, oye, mira, esto te has expresado fatal, lo vuelves a repetir y yo encantada os explico todo lo que yo sé, porque lo que no sé no puedo explicarlo. Y nada, me podéis escribir por LinkedIn, por ejemplo, que lo uso, vamos, estoy todo el día, vamos, estoy constantemente subiendo ahí mis cosas y estoy muy pendiente del LinkedIn, con lo cual podéis escribirme, podéis preguntarme, podéis sugerirme, podéis hacer críticas constructivas y destructivas no hace falta, gracias. Y nada, que espero que os haya gustado y que os guste este campo que es precioso y que un placer teneros aquí. Este vídeo tiene fines formativos y educativos para quien se quiera dedicar a este área, por lo que no me hago responsable del mal uso del conocimiento y herramientas mostradas. Siempre debe existir un consentimiento por ambas partes o realizarlo en un entorno controlado.